Estamos hablando del carácter de Dios o el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y estos hombres que estuvieron al lado de Jesús alrededor de 3 años y medio o 3 años, que hizo que después que Jesús ascendiera a los cielos, para que ellos entregaran su vida por la causa. Lo medular y lo importante de todo lo que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra fue impartirles fuertemente y profundamente su carácter en ellos. No hubiesen logrado los alcances y los objetivos que lograron si Jesús nunca hubiese marcado, hubiese dado huella en sus corazones referente al carácter de Jesús. Hace un par de semanas atrás estaba estudiando rápidamente algunos atributos del carácter de Jesús, porque uno piensa solamente que algunos de ellos es que Jesús era humilde, era manso, y otros más. La sorpresa es que atributos de Jesús eran muchos. Hay más de 60 atributos que definen un perfil en el carácter de Jesús. Y cada uno de esos puntos uno se debe preocupar permanentemente cuál es que he logrado y he avanzado y lo he podido conquistar. Porque Jesús se aseguró en sus discípulos, antes de ir a la cruz, que en la gran mayoría de ellos, de esos atributos o de sus atributos, fuesen puestos en el corazón de estos hombres para enfrentar todo lo que ellos enfrentaron. Esto no consistía en palabras solamente, no consistió solamente en enseñanzas. No consistió en que Jesús le enseñó a reprender y echar fuera a los demonios. Su fortaleza de los discípulos, de los apóstoles, consistió principalmente porque Jesús marcó fuertemente su carácter en ellos. Y saben que me convenzo que nosotros muchas veces nos enfrentamos a crisis y dolores y pruebas y no avanzamos más allá, principalmente porque el carácter de Jesús en nosotros todavía no ha sido moldeado. Y Dios pone a hombres para que el carácter de esos hombres de Dios se puedan insertar e impartir en nuestras vidas. Por eso, cuando yo escucho al apóstol Juan Andrés Buzo, me fijo hasta en sus gestos. En los gestos hay intención del corazón, no solamente en sus palabras. Y seguramente usted ha escuchado de mi boca que yo quiero ser como Él, yo quiero sentir como Él, yo quiero pensar como Él. Yo quiero que los sueños que Él tiene sean mis sueños. Porque el buen hijo busca el carácter del buen padre. No hay un hijo que no quiera ser similar a su padre. De mis 3 hijos, sobre todo el del medio, el que más quiere parecerse a mí, ya sea en sus virtudes como en mis debilidades. Estoy haciendo algo y él llega y comienza a hacer lo que estoy haciendo. Pesca un martillo, él pesca el otro martillo y comienza a hacer lo mismo que estoy haciendo. Y estos hombres, estos apóstoles, descubrieron algo. Quisieron ser similar a Jesús. Y ellos lo lograron. ¿Por qué lo lograron? Porque fueron capaces de entregar su vida por la causa de Cristo.
En el libro de Juan, en el capítulo número 6, vemos uno de los episodios sin duda más fuerte para los apóstoles, para los discípulos. A los apóstoles, habla de los 12. Tal vez fueron palabras muy hirientes, muy cortantes, muy difícil de soportar. Y le invito a que nos pongamos de pie, démosle un aplauso a la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche. Y así como estamos de pie, leamos solamente 2 versículos. Usted conoce la demás historia. No es necesario leerla, si no estaríamos toda la noche compartiendo. Yo creo que estos momentos fueron los momentos más difíciles para los apóstoles, más complicados, donde Jesús los puso entre la espada y la pared. Dice así la palabra en el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué palabra para difícil. Qué palabra dolorosa para los apóstoles. Cómo en estas expresiones de algunas palabras que Jesús declaró, los confrontó, pero profundamente. Póngase en el caso de los apóstoles. ¿Cómo ellos fueron tratados por Jesús? Tomen asiento, disculpen, tomen asiento. A veces pienso que estoy en radio y en radio uno no dice eso. Tomen asiento, póngase de pie. No se dice eso. Y a veces pasa que en nuestra iglesia local me empiezan a avisar que se sienten, y los tengo parados 10 minutos, 15 minutos, o a veces más, ¿o no? Es que uno se inspira tanto de esto. Yo quiero realmente que esta palabra sea la palabra adecuada para esta noche, para usted y para mí. No busco mi gloria, sino que busco la gloria de Dios. No se acuerda de mi nombre que predicó hoy, acuérdese de lo que el Espíritu Santo le quiere hablar en esta noche. Acuérdese de ese mensaje, acuérdese de esa palabra. Jesús le quiso decir en el fondo, si ustedes no están preparados, si ustedes no aceptan, se pueden ir. ¿Cuáles son las grandes cosas que Jesús hizo en su ministerio? ¿Cuáles fueron esa obra, esas hazañas? De las cosas más profundas que Jesús hizo en su ministerio. Claro, rápidamente podríamos decir, hay como 2 etapas de lo que Jesús hizo y de lo que dijo. La primera etapa desde que comienza su ministerio hasta antes de la cruz, y la segunda etapa lo que hizo en la cruz, que fue significativo y nadie lo va a desconocer. Y no lo quiero poner en tela de juicio. Pero desde el periodo que Jesús comienza su ministerio hasta antes de ir de la cruz, en esa fracción de tiempo, ¿cuáles fueron las cosas más importantes que Jesús hizo y desarrolló? Algunos podrían decir, no, es que Jesús sanó a la multitud. No, es que Jesús echó fuera demonios, a muchos, los liberó, los alimentó. No, es que Jesús sabe que tuvo la fortaleza y la fuerza para reprender a los religiosos en ese tiempo. No, es que sabe que, yo creo que una de las cosas más grandes que Jesús hizo es que le predicó a la multitud. Tuvo compasión de ellas. Esas cosas son necesarias, pero no son vitales.
Jesús no solamente vino a sanar, Jesús no solamente vino a liberar, fue parte de su ministerio, pero había algo más medular. Jesús, en su proceso, en su ministerio, quería marcar su carácter en los apóstoles. Mire, las sanidades, las liberaciones, los milagros eran para la multitud. Pero impartir el carácter de Jesús no era para la multitud, era para los apóstoles. ¿Lo entienden? Eso era lo que Jesús quiso hacer con los suyos más cercanos. Y si lo contextualizamos en nuestros tiempos modernos, nos damos cuenta que el padre de esta casa, por las veces y tantas veces que lo hemos escuchado, va a procurar de tratar su carácter de parte de Dios. A veces que creemos que las cosas que Jesús hizo en los milagros y las sanidades y que pudo alimentar a la multitud fue lo más importante de Jesús. Él sabía que necesitaba a 12 hombres para predicar el evangelio por todo el mundo y que fuesen capaces de entregar su vida por la causa. Y Jesús sabía que la única manera como ellos podían lograr ese objetivo es que su carácter fuera vaciado en los discípulos, en los apóstoles. Si no, iban al fracaso seguro. En el carácter de un hombre de Dios radica la autoridad y el poder de Dios. ¿Cómo Dios nos va a dar autoridad y nos va a dar poder si somos hombres que no tenemos carácter de Él? Vea la historia de los antiguos, de los profetas, algunos de ellos, que si me da el tiempo lo vamos a compartir. ¿Por qué hicieron grandes hazañas? ¿Por qué hicieron grandes proezas? Claro, uno podría decir, no, es que descendía fuego del cielo y contaban con el poder de Dios. O porque Dios lo había llamado a un ministerio y ejercieron ese ministerio de poder. Por eso hizo Dios con ellos lo que hizo. Mire, podrá descender todo el poder del cielo, pero si usted es una persona que no tiene carácter, no va a hacer nada. No se va a atrever a hacer absolutamente nada. Y eso es lo que pasa en nuestras congregaciones. Hay dones, hay ministerios, hay llamados, hay gracia, hay poder, hay autoridad, pero porque usted no tiene carácter. El carácter de Jesús en su vida, no hace nada. No hace absolutamente nada. Como dijo una vez mi esposa, un milagro, Dios lo hace así, miren. ¿Usted está enfermo? Y viene el poder de Dios, pero en un abrir y cerrar de ojo, ¡pa! Es sano. Yo creo cuando le estaba ministrando a este matrimonio que adelante por el embarazo. Y la verdad que les digo a ellos, no le conozco más que, me acuerdo al varón de su rostro y sentía una palabra en mi corazón antes que dijeran eso. Y yo veía que a ella le faltaban hijos, que no tenían hijos y que Dios tenía que hacer un milagro. Y me alegré cuando dijeron, vamos a orar. Y como que me dieron ganas de subir también para orar por ellos, pero como nadie me invitó, yo quería venir a orar por ellos, pero no quería subirme para predicar.
Y no me avisaron. Bueno, no nos avisaron. Y qué bueno que sea así también. Pero en el método que tengo con mi esposa me gusta que ella parte y comience. Mientras yo por detrás me convenzo que tengo que predicar. Lo asimilo. Subí pálido. Ya estoy medio colorado. ¿Quién no ha de repente ha tenido una necesidad en que Dios pueda responder una provisión sobre nuestra finanza? He visto milagros creativos en relación a la finanza así, ¡pa! Una vez estábamos orando en Estados Unidos por un matrimonio que necesitaba realmente un milagro. Terminamos de orar, golpearon la puerta y le trajeron el mismo dinero por el cual estábamos orando. Eso lo hemos visto. Un milagro creativo en la finanza, Dios lo hace así, ¡pa! Y nadie lo va a dudar. Pero ¿saben? Para que Dios nos trate nuestro carácter, o que el apóstol trate mi carácter, porque a veces yo lo veo, ¿sabes? Yo lo veo por allá arriba y yo me siento chiquitito y yo digo, uy, cuánto me falta tener el carácter de él. Para tratarnos, el Señor, nuestro carácter, no es así, va. ¿O usted cree que es así instantáneo? Si usted cree que el ser el tratado en el carácter es instantáneo, usted está equivocado. Pasan años, incluso muchas décadas, para que Dios pueda tratar nuestro carácter. ¿Saben? Y hay una cosa. Cuando viene un milagro de Dios, nos sorprendemos. Algunos se ponen a danzar, a saltar y a darle gracias a Dios y a gritar gloria a Dios por las nubes. Pero cuando vemos que hemos avanzado nosotros en el carácter que Dios quiere que podamos tener, no nos alegramos, nos entristecemos. Porque hay que morir. Hay que morir para ser marcado en el carácter de Jesús en nuestras vidas. Recuerdo cuando pasamos una crisis hace un tiempo atrás con mi esposa en la iglesia. El apóstol le decía a mi esposa, hija, estás aprendiendo a morir. Y pucha, que duele morir. Años pasan. Años para ser tratado en el carácter. Por eso, si usted necesita un milagro, Dios se lo puede dar. Si usted necesita dinero, Dios se lo puede dar. Pero la mirada de Dios es tratarlo en su carácter. Y en la necesidad, en la enfermedad, en la escasez, Dios dice, tengo una oportunidad para tratar el carácter de esta persona. Y lo único que usted quiere es ser sano y llenarse los bolsillos de dinero. Cuando Dios lo único que quiere que a través de esa crisis, de esas pruebas, es tratar el carácter. Por eso pueden pasar un año con escasez, o un año enfermo, 5 años enfermo, o 20 o 30 años enfermo, hasta que lo aprenda, como dice mi esposa. Los que han estado enfermos por años se darán cuenta que esto es una realidad. Y mi esposa me decía, por los años que yo estuve enfermo, mi esposa me decía, es que todavía hay algo que no has aprendido. Y yo decía que eso no era de Dios. Porque no me convenía, porque hay que aprender a morir. Todos conocemos la historia de Abraham. Mire qué bonita la historia de Abraham. Desde que Dios llamó a Abraham hasta que él fue padre, pasaron, si no me equivoco, 25 años. 25 años. ¿Y ustedes creen que Dios
no tenía el poder para darle al año siguiente, después de la promesa, darle el hijo que le prometió. Y esperó 25 años. ¿Por qué creen que Abraham esperó 25 años para ser padre? Porque Dios se quería asegurar que antes que él fuese padre, tuviese carácter para ser padre. Ser padre de fe no es fácil. Sé que el apóstol tiene como 30 años de ministerio, 30 años como padre. Ya pasó el periodo que pasó Abraham. ¿Usted quiere ser padre de multitud, padre de fe para multitud? ¡Ay! Van a pasar décadas para que usted sea constituido como el padre perfecto para esa multitud. 25 años. Difícil. No son fáciles. Y Dios tenía el poder para que Abraham hubiese sido padre antes. Dios quería asegurarse que Abraham, no quiero que se olvide de eso, tuviese carácter para ser padre. ¿Saben por qué Dios quería asegurarse de que él fuese padre? Porque después venía el periodo para preparar la generación que viniese. Y mire, y después una cosa es ser padre de fe y otra cosa es ser padre de la próxima generación que Dios va a levantar a través de nuestras manos. Y nuevamente, usted sabe que Abraham vivió hasta 176 años. Él fue padre a los 100 años. Por lo tanto, imagínense, para preparar la generación futura a través de la promesa, Dios se demoró en él 76 años. 76 años tratando el carácter para formar la próxima generación. 76 más 25 son 101 años que Dios se demoró en Abraham para tratar su carácter. ¿Cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio? ¿Sí faltan algunos años? ¿Sí? ¿Cuántos años usted lleva en el Evangelio? ¿Cuánto nos falta? Por eso Dios ha puesto a hombres delante de nosotros para ser como ellos, para ser como Él. Usted que tiene la oportunidad de tenerlo todos los días, bueno, todos los días mírelo. Mírelo en su movimiento. Camine como Él. Muévase como Él. Mire como Él. Estos son los principios que Dios ha establecido. Y a través del carácter de Jesús en nuestras vidas, es la única instancia más segura que Dios tiene para que sus propósitos sean impartidos en las próximas generaciones. Por eso Dios se toma su tiempo. Por eso tal vez todavía no hemos superado ciertas crisis, ciertas dificultades y ciertas enfermedades. Porque a través de la dificultad Dios está tratando nuestro carácter. Es la manera que Dios tiene. ¿Qué está pasando con nosotros? Le estamos permitiendo a Dios realmente para que el hombre que Dios ha puesto delante de nosotros nos pueda surcar, nos pueda corregir, nos pueda bendecir, nos pueda enseñar. Y hay un personaje en el Antiguo Testamento lo encontramos en el profeta Elías, su historia, las proezas que Dios hizo con este varón, que no fueron pocas,
fueron poderosas. Detuvo la lluvia. Resucitó a un niño. Derrotó y avergonzó a 850 sacerdotes que servían a ídolos ajenos. Él contaba con el fuego del cielo, mis hermanos. Era un hombre que sabía qué es lo que era el poder de Dios. Y en un momento dice la historia que se levanta Jezabel y lo desafía y lo confronta. Y usted conoce la historia. Arrancó. Pero me pregunto por qué este profeta arrancó cuando él contaba con el poder y el fuego del cielo para vencer a esa mujer. Algunos dicen que Elías le tuvo miedo a una mujer. Yo diría que Elías le tuvo miedo a la autoridad que esa mujer tenía. Y llegó un momento en que seguramente Elías se comparó con la autoridad que tenía esa mujer y se sintió con un perfil más bajo, con un carácter más bajo, y por eso tuvo miedo y arrancó. Y perdió más de 80 días el propósito de Dios en su vida. Y Dios lo estaba llamando, mientras él arrancaba, Dios lo estaba llamando para ungir a reyes y a profetas. El profeta Elías no supo enfrentar a la mujer porque él contaba con el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué le costaba haberle dicho a la mujer: ¿y tú qué te crees, filistea incircuncisa? Fuego del cielo, y la hubiese consumido el fuego del cielo. Pero sabe, el profeta le faltó carácter. Por eso tuvo miedo y arrancó. Y cuando estuvo en la cueva, el Señor lo llamó y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mientras David, el adolescente, cuando enfrentó a Goliat, este hombre, Goliat, lo maltrató y lo maldijo en palabras. ¿Y qué le dijo David? Usted conoce la historia. David, lo que más tenía desarrollado en su persona era el carácter de Dios. El que tenía la autoridad en el campamento de batalla no era Saúl, no era Goliat, era David. Porque Dios se había asegurado de formar el carácter en él, siendo adolescente. Y el que tenía que enfrentar a Goliat era algún hombre o algún adolescente que tuviese carácter suficiente de Dios para enfrentar el poder del enemigo. En el campamento de Israel no había ni rey ni soldado que tuviese ese carácter para enfrentar al enemigo. Por eso es importante, por eso es vital, por eso es necesario que ustedes esta noche diga: seré sano. Diga conmigo: seré sano. Sin duda, cuando Él se asegure que mi carácter en esa área sea tratado. ¿Por qué cree que Dios no nos sana a todos? Y espera el tiempo tras tiempo para ser moldeados y tratados. No soy más en las cosas de Dios porque nos falta carácter. No puedo avanzar más en la obra de Dios
porque me falta carácter. Porque recuerden, póngase de pie, pongámonos de pie. Jesús, sin duda, tuvo el carácter suficiente y necesario aún reprender los vientos. Aún sacar demonios de las personas y echarlo fuera. Y es mucho lo que tenemos que aprender en esta noche frente a esta área que es tan necesaria que necesitamos decirle a Dios: toma mi vida, toma mi corazón, pero yo ya no quiero perder más tiempo y quiero aprender. Quiero ser un hombre o una mujer con este carácter suficiente frente a la adversidad, frente a la dificultad, frente a la crisis, frente a los desafíos. Cuando el apóstol envía a alguien, sin duda se va a asegurar que tenga carácter para ser un victorioso. ¿Cuánto necesitamos avanzar en esta área? Si esto fue lo medular, a esto vino Jesús a tratar a 12 hombres. Por eso estos hombres pudieron entregar su vida por la causa de Cristo. Sino nunca ellos hubiesen sido capaces de morir por Él. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, mi Dios, ha sido declarada, hablada, impartida, mi Dios, sobre nuestras vidas. Esto, mi Dios, está en tu corazón. Muchas veces lo hemos escuchado, mi Dios, a través de nuestro Padre, el Padre de esta casa, mi Dios. Que este es un área vital, un área importante, necesaria, en que tenemos que abrir nuestro corazón para que tú, mi Dios, nos trate en estas áreas. Porque creemos que el tener carácter tuyo es solamente ser humilde, manso, con mucho amor, con mucha paz, con mucha paciencia. Cuando hay tantos atributos en Jesús que tenemos que imitarle. Esta es tu palabra. Esta es la porción del cielo para nuestras vidas en esta noche. ¿Cómo podremos ir a conquistar naciones si somos temerosos? Si somos depresivos. Si en todo lo ponemos en duda. Si no le creemos al hombre que nos ha enviado. Por eso, mi Dios, cuando hay convocatoria, por sobre los problemas hay que tener carácter para, mi Dios, obedecer a esa convocatoria. Por eso cuando vamos a orar por alguien, mi Dios, tenemos que tener carácter, mi Dios, y autoridad y poder para que ese milagro pueda ocurrir en ese instante. Sácanos el miedo, sácanos el temor, sácanos la falta de sumisión, cambia la naturaleza de nuestro corazón. Porque en corazones de piedra es muy poco lo que puedes hacer. Pero en un corazón
de carne, carne viva, sí que lo puedes tratar, mi Dios. Espíritu Santo, que esta palabra sea por revelación a cada uno de los que estamos acá. Y que ya no perdamos tiempo, porque muchas veces perdemos tiempo tras tiempo frente a esta necesidad que hay de reino. ¿Cómo podremos decir, mi Dios, venga tu reino, si no tenemos carácter para ello? ¿Cómo podremos decir a los demás, vamos a la casa de Dios, si mi carácter no ha sido fortalecido para congregarme, para buscar de tu presencia en el altar de Dios? Y estos apóstoles, estos 12, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 6, verso 66, sí que le fue difícil esas palabras. Se turbaron. Y qué bueno que nos turbemos frente a la voz del Padre. Porque ahí sí que vamos a ser formados y forjados en el carácter. Es bueno que cuando se acerque el Padre y nos dé la instrucción, hasta temblemos y nos dé miedo, porque estamos siendo formados en el carácter. Tú quieres, mi Dios, una iglesia, hombres y mujeres de carácter, mi Dios. El carácter que tuvo este jovencito de nombre David, que enfrentó a Goliat para decirle: ¿qué te crees tú, filisteo incircunciso, que viene a desafiarnos? Carácter para enfrentar la crisis, carácter para enfrentar la enfermedad, carácter para hacer la obra de Dios. Carácter es lo que nos falta para escuchar al Padre de esta casa. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esta es la pregunta que le hace el Espíritu Santo a cada uno de los que está acá. Si fue dicho para los 12 apóstoles de Jesús, aquí también hay apóstoles, también hay discípulos, también hay ovejas. La pregunta que el Espíritu hace en esta noche, esto medítelo, analícelo en su corazón, porque es una pregunta fuerte que nos incomoda a todos y al que habla también. Y aquí va la pregunta: ¿acaso queréis iros de esta casa también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Aquí hay palabras de vida eterna en esta casa. ¿A dónde nos iremos? Yo le pregunto a mi esposa: ¿a dónde nos iríamos? Claro, tal vez en Chile nos quedaría más cerca, sería menos distancia para recorrer, pero ¿a dónde iríamos si aquí hay palabra de vida eterna? ¿Usted ha pensado en irse?
¿Usted lo ha pensado, mi hermano? Si lo ha pensado, es porque Dios está tratando su carácter. Y si se va, es un perdedor. Si se queda, es un ganador. Miren, ayer con el apóstol Liliana estábamos conversando unas poquitas palabras que nos cruzamos. Y paternidad, la base de paternidad es un amor incondicional por el padre de esta casa. Jamás yo pregunto, ¿por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha visitado? Sino que es un amor que no pone condiciones. Y yo sé que usted se hace esta pregunta, ¿por qué no me ha llamado y por qué no me ha visitado? Ahí Dios está tratando su carácter. Porque usted tiene que amar incondicionalmente. Y paternidad, mis hermanos, a nosotros en Rancagua de Chile, sí que nos ha funcionado. No tenemos ovejas, tenemos hijos, 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 hijos. Hijos con carácter. Y le quiero confesar algo antes de terminar. Al preparar este tema en estas últimas semanas, que el Espíritu Santo me viene hablando fuerte de esto, llegué a una conclusión y le pedí perdón al Señor, porque pucha que me falta avanzar en esta área. Pucha que me falta tener carácter, apóstol Javier. Todos estamos en esta escuela. Pero hay alguien de imitar. Hay alguien de escuchar. Es el hombre de Dios que ya ha sido tratado en el carácter para ser padre. Teológicamente, si nos vamos 25 años, Abraham para ser padre. Dios nos bendiga. Mire, si Dios le habló, escuche bien esto. Si Dios le habló, dele un aplauso al Señor.